la sangre. Ahora, ¿qué pasa con los capilares? Como ustedes ven en esa imagen, tenemos tres tipos de capilares: continuos, fenestrados y discontinuos. Nuevamente, el tipo de capilar que tiene uno depende de qué función tiene que cumplir en cada órgano. Entonces, los capilares continuos, que son estos que ustedes están viendo acá. Si ustedes ven, las células endoteliales, que vienen a ser como lo amarillito, digámoslo así, están una al ladito de la otra y no tienen ninguna irregularidad entre la unión de una y otra. Y esto que ven acá azul viene a ser la membrana basal. Y también ven que es como continua, por eso se llama continuo, porque la membrana basal está, digamos así, no tiene ninguna irregularidad y las células endoteliales tampoco. Este tipo de capilares, ¿dónde los encontramos? ¿En el músculo? Los encontramos casi que en la gran mayoría de órganos. En el músculo, en parte de las glándulas exocrinas, en todo el tejido nervioso. Porque ellos generan como esa limitante para entregar o recibir sustancias. ¿Cuál es su particularidad? Su particularidad es que como ellos no tienen esas perforaciones que sí tienen estos otros dos, entonces para que se entreguen sustancias o se reciban sustancias a través de ellos, se necesitan sistemas de transporte especiales. Y a esos sistemas de transporte casi siempre les conocemos que depende de vesículas pinocíticas. Es decir, las células endoteliales tienen en su interior unas vesículas que son las que ayudan a que salgan o entren sustancias. ¿Listo? Ahora, los capilares fenestrados, ¿dónde están? En el riñón. Las endocrinas, páncreas, en el intestino. Casi siempre están, o sea, el órgano que por excelencia las tiene es el riñón y el intestino. También están en lo que dice el compañero en estructuras o órganos endocrinos. Y es lo que ustedes ven ahí. La membrana basal está íntegra, lo azulito, pero las células endoteliales empiezan a tener como unas pequeñas perforaciones o fenestraciones para ayudar, obviamente, a que pasen ciertas sustancias. Imagínense en un glomérulo. Ahí está los sinusoides, las estructuras vasculares que van a permitir, obviamente, el intercambio de sustancias. Finalmente están estos, los discontinuos. Si ustedes ven, acá literalmente hay como unas hendiduras inmensas que no solamente comprometen el endotelio, sino también la membrana basal, es decir, lo azulito. Estas de ahí, ¿dónde las encontramos? En el hígado. En la médula ósea. En la médula ósea y en todo lo que es hematolinfoide. Los ganglios linfáticos, todo lo que viene a ser el vaso, el hígado, todo eso, todos los órganos que hablamos en el grupo de hematolinfoide, tienen este tipo de estructuras, de sinusoides o de capilares que les permiten obviamente un paso mucho más fácil de sustancias de un lado hacia el otro y que pueden ser sustancias mucho más grandes. Bueno, que eso también es importante. Ahora, con esas características uno ya puede definir muchas cosas. Uno ya sabe que, por ejemplo, las arterias casi siempre son muy bien delimitadas, son como muy redonditas y que se les alcanza a ver muy bien cada una de sus capas. Porque si ustedes, por ejemplo, ven esta, acá está el endotelio y esto que están viendo inmediatamente ahí abajo es esa capa de músculo o esa túnica media que está completamente, pues no gruesa en el sentido de que esté patológico, sino pues que es muy evidente, es muy grande, entonces se hace muy evidente. Acá tenemos una estructura un poco diferente que vienen a ser los vasos linfáticos. Los vasos linfáticos también tienen endotelio, también están recubiertos por un tipo especial de célula escamosa simple, pero entonces tienen la característica de que la pared es extremadamente delgada. Ustedes miren esta estructura y ven que en comparación con estas otras es muy delgada. Y saben que un vaso linfático siempre va a acompañar el camino de toda la circulación. Es su función. Ir acompañándolo para favorecer los procesos hemodinámicos, que no haya edemas, que no haya ningún problema de derrames, de ningún líquido que se quede fuera de la circulación. Bueno, entonces,
Con todo lo que hemos hablado, esta imagen, si yo se las pusiera, ¿a qué tipo de estructura vascular correspondería? ¿Es una arteria o es una vena? ¿Y de qué calibre vendría a ser? Una arteria. Una arteria. Ujú. Es una arteria. ¿Por qué es una arteria? Porque la capa muscular está más gruesa. Ujú. Y sería ustedes elástico, ¿no? La 2, que es el músculo, es muchísimo, que sería la media, es muchísimo más grande. Miren esto, de aquí hasta acá. Es la, digamos así, esta es la túnica íntima, esta vendría a ser la media y esta de acá vendría a ser la adventicia. Esta es la más grande que tiene y por lo tanto eso le da la connotación de que es una estructura arterial. Ahora, ¿es una arteria elástica, es una arteria muscular o es una arteria pequeña o es una arteriola? Elástica. Elástica. ¿Por qué es elástica? Porque tiene como intercalado las fibras elásticas. Porque se ven las cuatro, unas fibras como más oscuritas, más moraditas. Exactamente, ustedes ven que tiene músculo, que vendría a ser como, digámoslo así, como lo lila, no sé qué color es eso, y lo negrito viene a ser el tejido elástico. Entonces, como lo está intercalando, eso le da la propiedad de tener esa capacidad de generar, pues, como esa distensión o esa elasticidad. Y ustedes no le ven acá una capa prominente que la podamos llamar que sea la capa elástica externa y acá la capa elástica interna. Lo que ven esas fibrillas negras está por todo el lado, por todo el espesor de esa media. ¿Listo? Acá en esta, ¿qué es lo que están viendo? ¿Qué tipo de estructuras logran reconocer? Con las características que hemos dicho. Entonces, estas dos de acá abajo, ¿qué vienen a ser? Esta de acá y esta de acá. Una arteria muscular. ¿Arteria? Esa. Exactamente, es una arteria y es una arteria muscular, porque si ustedes le ven, acá tiene una cosa como un rosado intenso, digamos lo que podría ser hasta fucsia. Esa es la lámina elástica interna, que acá se las muestran mejor. Esta es la lámina elástica interna. Y la única que tiene lámina elástica interna es de muscular para abajo. O sea, no les puedo decir, esta es una arteria muscular, podría ser una arteria pequeña, pero lo que sí les puedo decir es que no es una arteria elástica. Bueno, ninguna de estas dos es una arteria elástica. Ahora, ¿esta qué estructura es? Vaso linfático. Bueno, digamos que podría ser un vaso linfático. Lo que pasa es que si ustedes alcanzan a ver, esta pared es un poquito más gruesa. No es tan gruesa como esta, no, pero sí es un poquito más gruesa. Entonces, ¿quién vendría a ser? Vena. Exacto. Si no es arteria ni linfático, le tocó hacer la vena. Y lo que Entonces, tiene adentro. tiene eritrocitos. Esto que ustedes están viendo acá son eritrocitos que están en el interior, igual acá. Son eritrocitos que se ven en el interior de los vasos sanguíneos. Y entonces, estas dos de acá, ¿qué son? Arteriola. Arteriolas, exactamente. Su diámetro es mucho menor, pero se le logra ver una prominente capa de músculo. Y inmediatamente yo digo, pues si digamos que esta venía a ser como una arteria muscular, entonces esta le tocó un menor tamaño, o arteria pequeña o arteriola. Bien. Ahora, ya que recordamos todo lo que es la histología, vamos a entrar en un punto que es recordar cómo funciona la pared de los vasos sanguíneos. Entonces, esta célula que ustedes están viendo ahí les está recordando a una célula endotelial. Así se ven las células endoteliales, que son células escamosas simples. Ellas son simples porque es una única capa y se llama escamosa porque se ve así aplastada. Bueno, cuando una célula nosotros la vemos aplastada, le llamamos escamosa, y si solo tiene una capa de células, pues le llamamos simple. Ahora, como les decía yo hace un rato, las células endoteliales tienen muchas funciones, es una cosa miedosa. Entonces ellas pueden estar en dos estados. Lo normal es que ellas ayudan a regular obviamente la presión arterial, ayudan a permitir de que las sustancias no se adhieran a ella, generan un efecto antitrombótico y logran generar estimulación de ciertos factores para que haya reparación de los tejidos. Esto es lo normal, que en estado basal, es decir, que a menos de que usted tenga una lesión en este momento, todo su endotelio
tiene que estar en estado basal, que lo que va a permitir es que no forme trombos y que no se genere ningún tipo de lesión. Bajo ciertas situaciones, que son las que ustedes ven acá, un flujo turbulento, un paciente hipertenso, que se active el complemento, que haya algún tipo de infección. Muchachos, los que tienen el micrófono, que haya un estado de hipoxia o que haya tabaquismo, en esas situaciones, estas células endoteliales tienen el problema de que van a pasar a lo que nosotros conocemos como un estado activado. ¿Quiénes da DABP? Muchachos, o sea, ustedes son los que se afectan si empiezan a interrumpir la clase. Bueno, yo simplemente les sigo dando la clase y ya luego en el siguiente quiz es que se van a dar cuenta de las repercusiones de que no pongan atención a la clase. Entonces. Vivero, el micrófono, viveros. Oye, profe, ¿y si los silencias a todos? Es que estoy intentando, pero no me dejó. Ya, profe, igual ya silenció el micrófono. Listo. Entonces, lo que les estaba diciendo, bajo ciertas situaciones que son estas que ustedes están viendo en este lado de acá, estas células endoteliales pasan a un estado activado. Este estado es un estado que digamos que de cierta forma entra a ser patológico y por lo tanto solo ocurre bajo estas circunstancias. ¿Qué pasa cuando la célula endotelial se ha activado? Activa o la estimula, o estimula los factores procoagulantes y por lo tanto se puede dar procesos de trombosis, se puede dar toda la respuesta inflamatoria, se puede dar todo el crecimiento a través de aterosclerosis. Entonces, el problema de que las células endoteliales pasen a un estado activado es que lo conocemos como un estado patológico, ¿listo? Porque ella se activa, pero eso me genera muchas repercusiones funcionales en todo el organismo. Y esto explica por qué, por ejemplo, un paciente fumador hace estados de aterosclerosis o porque un paciente que consume muchos lípidos me hace un estado de aterosclerosis. La razón es esa, que hace que las células endoteliales pasen a un estado activado y cambien sus funciones, que dejen de ser una superficie antitrombótica y se conviertan en una superficie procoagulante o protrombótica y que adicionalmente sea proinflamatoria. Bueno, entonces vamos a ver cómo funciona esto. Acá tenemos esta imagen que literalmente es como la base de todas las patologías que comprometen las arterias musculares. ¿Qué es lo que está pasando acá? Se considera que esa frase apréndansela. La respuesta prototípica ante una lesión de un vaso sanguíneo siempre va a tener como repercusión el engrosamiento de la íntima. Bueno, entonces, acá volvemos a recordar lo normal. Si se ven en esta esquina de acá, recuerdan que tengo a mi endotelio, inmediatamente abajo tengo la membrana basal, y entre la membrana basal y la lámina elástica interna, ¿qué tenía? Que les dije que era muy importante. La íntima. El subendotelio. El tejido conectivo subendotelial, exacto. Entonces, esto de aquí hasta aquí, esta cosa azul, es lo que llamamos la íntima. Pero mírenlo a este lado porque a este lado es normal, ya a este lado es patológico. Entonces, el endotelio, la membrana basal, el tejido conectivo subendotelial, que miren cómo es de delgadito, y la lámina elástica. Y de ahí para abajo, pues obviamente viene el músculo, que ya viene a ser la túnica media. ¿Qué pasa cuando se presenta un estado de activación del endotelio? Cuando alguna de esas situaciones que acabamos de ver termina lesionándome el endotelio vascular.
La respuesta siempre va a ser engrosamiento de la íntima. ¿Por qué? Porque la exposición de la pared, o sea, literalmente si yo lesiono el endotelio, pues estas celulitas de acá de la superficie van a desaparecer de ahí y me van a exponer muchos factores que están acá en este momento. Entonces, eso va a estimular la trombosis, la inflamación y todo eso, pero adicionalmente se genera un estado en el cual el músculo, las células de músculo liso, que estaban acá abajo en la túnica media, cruzan la lámina elástica y llegan a la íntima. La íntima nunca tiene músculo, a menos de que se haya presentado una lesión vascular. Entonces, estas celulitas que tenían que estar acá abajo terminan subiendo o terminan migrando hacia la íntima. Y por eso empiezan a rellenar el espacio subendotelial y por eso llamamos que el engrosamiento de la íntima es la respuesta a la lesión de los vasos. ¿Qué pasa con ese músculo que subió acá? Ese músculo tiene una característica y es que, digamos que de cierta forma cambia de nombre. Así como ustedes me lo dijeron, que el músculo se llamaba miocito, esta célula cuando pasa de la media hacia la íntima ya no se llama miocito, ya se llama miofibroblasto. ¿Listo? ¿Por qué? Porque adquiere una característica fundamental y es esa capacidad de producir matriz extracelular. Mírenla acá. Acá me servía para contraer, pero cuando cruzó hacia otro lado y ya la llamo miofibroblasto, en este momento es que ella tiene la capacidad de empezar a producir matriz extracelular. Entonces esto empieza a verse, digamos así, engrosado y adicionalmente empieza a cambiar sus características normales. A esto súmele una cosa. Habíamos quedado que el oxígeno que va pasando por aquí, ese oxígeno es capaz de atravesar esto y nutrirme, aunque sea la mitad interna de la media. Pero vean cómo se quedó esta situación. El oxígeno que va atravesando por acá, cuando hay una lesión vascular, llegará por ahí hasta acá. ¿Qué le pasa al músculo de aquí para allá? La túnica media obviamente se queda sin oxígeno. Entonces, todo este conjunto de situaciones es lo que más adelante vamos a ver o a conocer como aterosclerosis. Bueno, este músculo de aquí, que ahorita lo vamos a llamar miofibroblasto, tiene muchísimas funciones. Entonces, entre sus muchas funciones, por un lado, tiene la capacidad de convertirse, o sea, literalmente es como si fuera una especie de célula madre. Por eso ustedes la ven acá como si fuera una célula embrionaria o progenitora. Ese músculo liso, que ahora se llama miofibroblasto, tiene la capacidad de reclutar o de convertirse en células de hueso o en osteocitos. Y por lo tanto se puede presentar calcificaciones ahí en esa íntima. Adicionalmente tiene la capacidad de o convertirse o, digamos así, sintetizar células grasas. Por eso ustedes ven que en las placas ateroscleróticas una de las principales características es que se ven una cantidad de células como macrófagos llenos de grasa. También obviamente ayudan en la reparación porque sintetizan matriz extracelular. Adicionalmente son capaces de generar cualquiera de estas sustancias, ayudan a la síntesis de células hematopoyéticas, es decir, ellas se convierten casi que en una célula madre, que son capaces de cumplir muchas funciones. Pero el problema es que esto casi que es irreversible. Ya cuando esto se volvió de este tamaño, ya ¿quién lo devuelve otra vez a su normalidad? Ese es el pequeño problema que presentamos cuando hay una lesión endotelial, que se genera un engrosamiento del endotelio y ese engrosamiento es de características irreversibles. Bueno, ahora vamos a ver entonces, vamos a entrar en cada una de las enfermedades que se me podrían generar por lesiones a nivel del endotelio. Las más frecuentes obviamente es todo el grupo de hipertensión, todo el grupo de arterioesclerosis y ateroesclerosis, que ya van más o menos como viendo cómo es que se va a generar estos dos procesos.
todo el proceso de las vasculitis o de los estados de autoinmunidad asociados a la pared del vaso sanguíneo. Y lo último que veremos es la parte de aneurismas y de disección, que ya saben que se presentan en las arterias de mayor calibre. Entonces, de la enfermedad vascular, ¿qué es lo que hay que reconocer? Obviamente, de la hipertensión. Lo que hay que reconocer es que por obvias razones existen dos tipos. Está la esencial y la secundaria. La secundaria pues tiene la característica de que uno sabe exactamente qué fue lo que le causó hipertensión al paciente, pero es la menos frecuente. Y las causas de hipertensión secundaria son todas las que ustedes ven acá. Lesiones renales, causas endocrinas, causas cardiovasculares y causas neurológicas. Cualquiera de estas entra en este 5% que lo llamamos enfermedad vascular hipertensiva secundaria. La más frecuente es la hipertensión esencial, que su característica es que es multifactorial, es decir, puede ser un componente genético o puede ser un componente ambiental. Hay algunas que quedan como idiopáticas, como que nadie sabe por qué el paciente se tornó hipertenso. Y estas corresponden nuevamente al 90 al 95% de todas las causas, de todo el grupo de hipertensión. ¿Listo? Entonces, ¿qué es importante en este grupo? Que las principales razones fisiopatológicas que pueden dar su origen son las que ustedes ven acá. Alteraciones a nivel de la homeostasis de sodio renal, alteraciones en la pared de los vasos sanguíneos, lo que les decía, cualquier componente genético o cualquier componente ambiental. Aquí que estamos viendo, la hipertensión tiene casi siempre un componente asintomático y eso es lo que hace que los pacientes pues a veces no consulten a tiempo y que se puedan generar tantas repercusiones. Ustedes que son los que están al frente de los pacientes con hipertensión, pues tienen que saber que un paciente que no reciba tratamiento, hasta en el 50% de los casos puede tener o una cardiopatía isquémica asociada a esa hipertensión o una insuficiencia cardíaca congestiva. Y hasta el 30% de los pacientes que no reciben tratamiento, ya sea o porque son asintomáticos o porque no hacen caso pues a las recomendaciones que se les está dando, pueden llegar a sufrir un evento cerebrovascular. Por eso se considera que es una de las patologías vasculares más complejas y con mayor mortalidad y morbilidad que tenemos. ¿Listo? Entonces, bueno, esto sí lo vamos a pasar rápido porque yo sé que ustedes lo recuerdan. ¿Cómo se regula la presión arterial? Pues obviamente los dos factores es el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. Cualquiera de los dos que se vean alterados, que aquí tenemos cuáles son los que regulan cada uno de ellos dos, cualquiera que llegue a generar una alteración en uno o en el otro, inmediatamente se refleja en un cambio de la presión arterial de ese paciente. ¿Qué tenemos en esta imagen? En esta imagen tenemos lo que yo les decía. ¿Cuál es de todos los vasos el que ofrece la máxima resistencia? Donde se generan la hipertensión arterial. Arteriolas. Las coronarias, no. Las arteriolas. Recuerden que las coronarias, al entrar en el grupo de arterias musculares, su mayor patología casi siempre va a ser problemas de aterosclerosis o de arteriosclerosis. ¿Listo? Pero a medida que va disminuyendo el diámetro de un vaso sanguíneo, específicamente de una arteria, ella va aumentando la resistencia al flujo sanguíneo. Por eso, o más bien eso explica por qué cuando llegamos al capilar hay tanta resistencia, pues obviamente ofrecida por la arteriola, que el flujo sanguíneo pasa lentamente. Se supone que si uno se corta una arteria de gran calibre, eso genera como un sangrado pulsátil, porque literalmente es el bombeo cardíaco el que está impulsando la sangre. Pero cuando uno se lesiona una arteriola, una estructura ya arterial muy pequeña, el sangrado es más bien como continuo, como si fuera un hilito.
porque en ese momento ya es tanta la resistencia que se está generando que el paso del flujo sanguíneo es muy lento. Es el momento en que más lento va la velocidad del flujo sanguíneo. ¿Para qué? Para favorecer obviamente que en el capilar haya un máximo intercambio gaseoso. ¿Qué pasaría si esto no me ofrece esa resistencia? La sangre pasaría a toda velocidad por el capilar y no me daría tiempo a ese intercambio gaseoso. Entonces, la principal razón de esa máxima resistencia es eso, que disminuya la velocidad con que el flujo sanguíneo va cruzando por estas estructuras y favorecer el intercambio. ¿Cuál es el problema? Pues que a veces esa resistencia aumenta tanto que empieza a tener repercusiones hacia atrás. Si acá se aumenta mucho esa resistencia y no me permite que el flujo de sangre, pues aunque sea, digamos así, aunque sea más lento, pues no sea extremadamente lento, entonces la sangre empieza a retrasar su flujo sanguíneo y empieza a generarme problemas hacia arriba en el sistema circulatorio, hacia atrás, hacia la arteria muscular y hacia la arteria elástica. La hipertensión tiene ese problema, que el daño está acá, en la arteriola, porque ella es la que me está ofreciendo la máxima resistencia. Pero como me ofrece la máxima resistencia, entonces la sangre empieza a tener un comportamiento o una dificultad desde las estructuras vasculares anteriores y por lo tanto me genera daño en estructuras vasculares que van mucho más, o sea, que van antes de que aparecieran las arteriolas. ¿Listo? Entonces, en la hipertensión resulta que obviamente los daños, como yo les acabo de decir, los daños dependen del vaso que estemos hablando. Eso tienen que tenerlo claro. Dependiendo del vaso que yo tenga, es el tipo de daño que voy a tener. Entonces, ¿qué tenemos en esta imagen? Tenemos nuevamente la representación de las estructuras arteriales. Arteria elástica, arteria muscular, arteria pequeña o arteriola. Entonces, en las dos primeras, que son las de máximo calibre, los principales cambios que se pueden dar son lo que ya les dije. Placas ateroscleróticas o lo que llamamos aterogenia, todo lo que sean cambios degenerativos, disección aórtica que va ligada a los aneurismas, primero va el aneurisma, luego entra la disección aórtica y obviamente lo último serían las hemorragias cerebrovasculares. En las estructuras de menor calibre arterial se considera que en ese grupo se llama arterioloesclerosis y que puede ser de dos tipos, que la llamamos hialina e hiperplásica, pero que ya las vamos a ver. Bueno, entonces dependiendo de lo que yo tenga, de la estructura que tenga afectada, pues es el nombre de la patología. Vamos a entrar directamente en el grupo de lo que llamamos arterioesclerosis. Si ustedes ven el nombre es diferente al que recibían acá. Este es arterioloesclerosis y aquí estamos hablando de arterioesclerosis. Entonces, cuando uno le dicen, ese paciente tiene arterioesclerosis, lo que le están diciendo es literalmente esto. La pared del vaso se ha engrosado. Ya saben que cuando hay una lesión endotelial, la respuesta, ¿cuál es? El paso de las células musculares al espacio subendotelial. Exactamente. Y eso implica el engrosamiento de la íntima. Entonces, por eso les están diciendo, hay un engrosamiento de la pared arterial, porque se presentó esa lesión, el músculo liso pasó hacia el espacio subendotelial, cambiando de nombre hacia miofibroblasto, y eso me generó un engrosamiento de toda la íntima, es decir, un engrosamiento de la pared arterial. Ese engrosamiento trae como repercusión que las arterias ya no van a ser tan elásticas. Ya una arteria que tiene esto, que tiene este engrosamiento, es una arteria extremadamente rígida, bueno, o está endurecida. A este proceso es a lo que yo le llamo arterioesclerosis. Y entonces, arterioesclerosis simplemente le está diciendo la esclerosis o el endurecimiento de las arterias. Hasta ahí no le está diciendo nada más. Cada una va a recibir un nombre, pues dependiendo de qué estructura vascular comprometemos. Entonces tengo la arterioloesclerosis, que obviamente el nombre le dice a uno que es una arteriola comprometida, que ya acá les dije que podía ser hialina o hiperplásica, pero ya se las voy a mostrar.
Hay otro que es la ateroesclerosis, que atero viene desde que se va a formar literalmente una placa de grasa a nivel de la pared del vaso sanguíneo. Y el último, que también entra en el grupo de arteriosclerosis, es lo que conocemos como la esclerosis de la media de Monkeberg. Bueno, algo que de una vez deben saber de la esclerosis de la media de Monkeberg es que este es un proceso que ocurre en todas las personas adultas. Cuando una persona ya está muy grande, entonces ese músculo, esa pared muscular, pero estamos hablando específicamente de la media, tiene la característica de que, desde que les mencioné por allá células endoteliales y músculo, les dije que el músculo tiene la capacidad de producir matriz extracelular. Entonces, esta patología que ven acá se da en los pacientes muy adultos, porque en ellos el músculo de la media empieza a formar calcificaciones. Entonces, literalmente se calcifica la media de los pacientes. Pues de los pacientes no, del vaso sanguíneo. En los pacientes muy adultos. Tiene una cosa que es muy importante. Pues uno dice, uy, se le calcificó la media, qué cosa tan horrible. Pero, si a usted se le calcifica la media, pero eso no le repercute en el diámetro o en la luz del vaso sanguíneo, el resultado final es que no va a tener repercusión clínica. Bueno, son pacientes que vemos un pedazo de músculo o de media calcificada sin que esto tenga repercusiones clínicas. Esto es muy frecuente, por ejemplo, cuando le sacan el útero a personas mayores, por allá 70 años, o cuando le sacan la vesícula a una persona por allá de 80 años, que uno ve que que las estructuras vasculares, la capa media, tiene calcio, literalmente tiene depósitos de calcio, pero eso no generó ninguna repercusión previa porque la luz del vaso no se veía afectada. En estas otras dos situaciones que ven acá arriba, sí hay repercusión clínica, porque el diámetro o la luz del vaso sanguíneo sí se va a ver afectada. Bueno, entonces, vamos a entrar al grupo de arterioloesclerosis. ¿Qué pasa en la arterioloesclerosis? Lo que ustedes ven ahí. Ya saben que son las arteriolas. Acá en este grupo solo estamos hablando de arteriolas. Entonces, tenemos la hialina y tenemos la hiperplásica. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? La diferencia es que en la hialina, que es esta de acá, la primera que ustedes ven, esto rosadito que está en la pared del vaso, este es el vaso, estos son los eritrocitos, y esto rosadito que ven acá en la pared del vaso, se considera que son proteínas, que literalmente es tejido hialino, que se ha depositado ahí en la pared de ese tipo de vasos sanguíneos. ¿Listo? Casi siempre se da en los pacientes que tienen hipertensión crónica. La hipertensión crónica es un fenómeno que, como genera esa máxima resistencia, ese aumento en la resistencia de la pared de los vasos de las arteriolas, entonces empiezan a liberarse ciertas proteínas, ciertos depósitos que van a parar acá. Y obviamente esto cada vez empeora o aumenta la resistencia de los vasos sanguíneos y hace que la hipertensión en ese paciente sea mucho más difícil de controlar. ¿Listo? Esta es la hialina. La hiperplásica se considera que es cuando ya esa arteriola se ha obstruido completamente. ¿Listo? Si ustedes ven, eso está completamente obstruido. Y en este caso, lo que pasa es que el músculo liso proliferó tanto que terminó obstruyéndome toda la luz de ese vaso. Esto es una cosa gravísima, porque este paciente no solamente tiene una hipertensión, pues que ya es como esas hipertensiones malignas, pues que llaman, sino que este vaso ya no le sirve. Aquí por lo menos algo de sangre pasaba, ustedes ahí ven los eritrocitos, pero por aquí, ¿qué sangre va a pasar? La arteriolosclerosis hiperplásica, que es que el músculo liso empezó literalmente a ocupar la luz del vaso y a cerrarlo, hace que de ahí para adelante ese órgano quede sin suministro de oxígeno. Y si de aquí tenía inmediatamente el capilar, pues ese pobre capilar se quedó sin intercambio gaseoso y de ahí para allá me genera necrosis de muchos órganos. Entonces esto es lo que conocemos como la hipertensión maligna. Se hace un estadio muy grave de la hipertensión.
Esto solamente es de la arteriola, por eso se llama arterioloesclerosis. Ahora, dejando a la arteriola quietecita, a la pobre ya no la vamos a tocar más, vamos a entrar con lo que se conoce como ateroesclerosis, que yo ya les dije que ateroesclerosis hacía referencia a que voy a formar una placa a nivel de la pared del vaso sanguíneo, ¿listo? Una placa de grasa en esa pared del vaso sanguíneo. Entonces, resulta que para que se genere este tipo de lesiones, nuevamente volvemos al principio. Tengo que lesionar el endotelio. La respuesta del endotelio es que va a haber un engrosamiento de la pared del tejido conectivo subendotelial o de la íntima. Si ustedes ven, esta es la lámina elástica interna y aquí lo único que está pasando es que es este pedazo de acá lo que se está viendo afectado. Entonces, cuando llamamos aterosclerosis, tenemos que tener en cuenta que existen varias características. Una característica es que las placas ateroscleróticas tienen varios componentes. Tienen un componente que se conoce como el centro necrótico, que es este de acá, que es donde tengo esa cantidad de grasa, donde tengo todos los macrófagos que son estos de acá, que están intentando fagocitar esa grasa, donde tengo todas las células que están entrando en necrosis y por lo tanto todos esos detritos celulares, ¿listo? En cambio, la parte externa se conoce que es la cubierta fibrosa, que son esas células de músculo liso que migraron desde la media hacia la íntima y que lo que ofrecen es como mayor resistencia, como contener esa lesión para que no se me vaya a romper. Entonces, esos vienen a ser los dos componentes de una placa aterosclerótica. ¿Cuál, profe? ¿Puede repetir? ¿Cuál es la última? La cubierta fibrosa, que viene a está representada casi siempre por el músculo liso que migró desde la media hacia la íntima, hacia el tejido conectivo subendotelial. ¿Listo? Entonces, antes de que sigamos viendo cómo se va a formar esa placa, pues hay que recordar cuáles son los factores de riesgo para aterosclerosis. Entonces, ustedes saben que existen factores de riesgo modificables y los no modificables, que son los que están viendo ahí. Los modificables, pues lo que siempre hemos sabido, hipercolesterolemia, hipertensión, el tabaquismo, cualquier tipo de respuesta inflamatoria que sea persistente o los estados de diabetes, la hiperglicemia. Entre los factores no modificables, el más importante de todos se considera que es la hipercolesterolemia familiar, que es una condición genética en la cual los pacientes logran tener niveles de colesterol que logran superar más allá de los 900, de los 1000. Entonces, ese tipo de pacientes obviamente está más propenso a sufrir este tipo de entidades, de aterosclerosis. Pero entonces solamente es como para que recuerden cuáles son esos factores que pueden llevar tanto del grupo modificable como del grupo no modificable. ¿Listo? Ahora sí vamos a formar la placa aterosclerótica. Entonces, partimos de un vaso sanguíneo que está completamente normal. Si ustedes lo ven, acá está el endotelio, acá está el tejido conectivo subendotelial, eso clarito que están viendo. De un momento a otro tengo la muscular, que vendría a ser la media, y afuera tengo la adventicia. Cualquiera de esos factores que vimos por allá en una diapositiva anterior, que son los que me generan lesión del endotelio, hiperlipidemia, hipertensión, tabaquismo, toxinas, respuestas inflamatorias, me va a hacer que estas células endoteliales pasen a su estado activo y que ustedes ya recuerdan que el estado activo implica que van a ser células procoagulantes y proinflamatorias. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a permitir que se peguen a su superficie una cantidad de factores y de células que están pasando por la luz del vaso. Va a permitir el aumento de la permeabilidad y que esas células que están pasando por la luz del vaso logren entrar hacia la íntima, es decir, hacia el espacio subendotelial. Bueno, es el primer paso, que todo esto va a ingresar a través de la adhesión en respuesta pues, a la lesión endotelial. Lo segundo que se va a presentar es que esas células que han llegado acá van a empezar a fagocitar la grasa, los depósitos de grasa que tiene este paciente acá en la luz, en
en el tejido conectivo subendotelial y que el músculo liso que teníamos en la media pues va a migrar. Si ustedes ven ahí las flechitas, se les está mostrando que estando acá en la media, termina viajando hacia el espacio subendotelial o hacia la íntima. Bueno, posteriormente, ¿qué tenemos? Cuando ya tenemos la lesión, la podemos clasificar en dos formas. Uno, que es lo que conocemos como estría grasa. Cuando lo llamamos estría grasa, que ya les voy a mostrar una imagen pues clínica, simplemente lo que tengo es como esto, como si fuera una rayita de lípido. En la luz del vaso yo lo único que veo es como una rayita amarilla que viene a ser la representación del acúmulo de lípidos que se están comiendo los macrófagos que han llegado ahí, obviamente activados por la respuesta inflamatoria. Si ustedes ven, miren que las células musculares que son estas como alargaditas, rojitas, rosaditas, también tienen lípido. Eso implica que cuando la célula de músculo pasa hacia la íntima, ya como miofibroblasto, cumple muchísimas funciones. Ya habíamos quedado en que se podía convertir en hueso o en calcificación, en que tiene la capacidad de fagocitar los lípidos, de hacer, pues de actuar como si fuera una especie de macrófago, de producir matriz extracelular. O sea, esa célula es como si fuera una célula madre. Bueno, y finalmente, ¿qué es lo que pasa? Pues ya se desarrollan los dos componentes, que viene a ser acá, como el resto de lípidos, el residuo de lípidos con el tejido necrótico, que viene a ser lo que en esta imagen llamábamos el centro necrótico, y en la parte superficial la cubierta fibrosa, que la cubierta fibrosa, su principal característica es que viene a ser ese músculo liso o esos miofibroblastos que están intentando cubrir esta parte de acá, es decir, evitar que esto sea muy frágil. Y ahorita más adelante les voy a explicar por qué yo necesito que esa placa aterosclerótica que se formó no vaya a ser frágil, es decir, que esta capa de músculo o esta capa fibrosa sea lo más gruesa posible. Bueno, entonces, bueno, pues acá tienen la misma información que les acabo de dar. La lesión del endotelio hace que migren esas células inflamatorias. Por el otro lado, las células de músculo liso están migrando desde abajo, desde la media, y al llegar acá ya se genera la respuesta inflamatoria. La fagocitosis de esos lípidos que tienen exceso acá al paciente, las células musculares o miofibroblastos empiezan a generar matriz extracelular, se genera el engrosamiento de la íntima y ya luego se va dando, digamos así, la formación de la capa fibrosa o de el recubrimiento que va a estar acá, casi que pegado al endotelio. ¿Listo? Entonces esta imagen les muestra lo que les dije. Es la imagen clínica de una estría grasa. ¿Qué viene a ser una estría grasa? Viene a ser aquel momento en el cual todavía no se ha formado completamente la placa aterosclerótica. Lo único que tengo es macrófagos, histiocitos, células inflamatorias y células musculares que están fagocitándome los lípidos, que se están comiendo los lípidos. Entonces, en una autopsia, ustedes lo ven así. Esta rayita que está acá, pues no sé si la alcanzan a ver, pero acá se ve como una rayita más amarilla, como más intensa, que también se ve acá en este punto y también se ve acá en este punto. Esa rayita es lo que conocemos como la estría grasa. Solamente con ver eso, yo sé que ese paciente ya tenía un exceso en los niveles de lípidos o una acumulación excesiva de lípidos en la pared del vaso sanguíneo. Si a eso uno le hace un corte histológico, lo que ve es esto. Este es el endotelio con su respectiva lámina elástica y de ahí para abajo el músculo. Pero de un momento a otro veo el endotelio, acá quedó la lámina elástica desplazada y todo este espacio que está acá, que está señalándoles la flecha, son esos macrófagos, son todas esas células inflamatorias tratando de fagocitarme los lípidos. Ahora, esta que están viendo acá obviamente ya no es una estría grasa. Aquí lo que ya están viendo es una ateroesclerosis. ¿Listo? Entonces, lo que están viendo es que ya esto se va endureciendo, ya esto se va volviendo mucho más rígido. Por eso la aterosclerosis implica el endurecimiento o la rigidez de la pared del vaso sanguíneo. Y
Hasta aquí era una aterosclerosis sin complicación. Se me está endureciendo, ustedes ven que ya se está viendo como un poco más amarillo intenso, pero eso puede tener complicaciones. Y una de las complicaciones, como yo les decía, es que dependiendo del tamaño de la capa fibrosa o de la capa de músculo que se está como formando inmediatamente debajo del endotelio, eso le ofrece la resistencia. Si esa capa de músculo es muy delgadita, esa placa que se está formando se puede romper. Y de ahí para allá vienen todas las complicaciones que iremos viendo a poco. ¿Listo? Pero entonces esta ya viene a ser una placa aterosclerótica complicada. ¿Por qué? Porque literalmente se rompió esa cápsula fibrosa, era muy delgada y se rompió, y entonces todo ese contenido todo este contenido de acá adentro, de residuos, de grasa, de todo esto, salió volando de ahí porque se rompió esta capa, salió volando y se fue por el vaso sanguíneo. Esto es lo que le pasó a ese paciente. Bueno, ahora, ¿cuáles son las estructuras vasculares que más se ven afectadas por aterosclerosis? ¿Cuáles creen? Las coronarias. ¿Entran? Sí. ¿Quién más? Las musculares. carótidas. Carótidas, sí. Las ¿Quién más? arterias popícleas, Sí. Las el renales. polígono de Willis. Ajá, exactamente. Entonces tienen que volver a recordar. Casi siempre vamos a hablar de arterias musculares. Entonces son aorta abdominal proinferior, arterias coronarias, popliteas, todo lo que sea carótida y todo lo que sea el polígono de Willis. Por eso es que hablábamos de que una complicación de esto son los eventos cerebrovasculares. ¿Listo? Entonces son los sitios en los cuales uno sabe que por esas condiciones histológicas que ya hemos mencionado, van a ser como los de máximo riesgo para aterosclerosis con todas las repercusiones que eso conlleva. En esta imagen que estábamos viendo, lo mismo. Digamos que esto que les voy a señalar acá es el vaso sanguíneo, esto. Pero obviamente este no es un vaso sanguíneo normal, sino que tiene una placa aterosclerótica. Por lo tanto, esto que ahorita les estoy señalando es lo que quedó de luz o de diámetro dentro de ese vaso sanguíneo. Esto que está acá es lo que conocemos como ese componente necrótico que lo mencionábamos como si fueran esos residuos, listo, como si fuera el centro necrótico. Y esto está, no sé, está como si fuera un puentecito, pues aquí que están viendo, eso es lo que normalmente conocemos como la cubierta fibrosa. Entonces, así se ve una placa aterosclerótica. Esto es una coronaria que si usted me la manda transversal, yo sé que esta debería ser el diámetro normal de la coronaria, pero como sufrió ese proceso de aterosclerosis, el diámetro, vean lo que quedó. A esto quedó reducido el pobre diámetro de ese vaso sanguíneo. Y acá veo el centro necrótico y la cubierta fibrosa. Acá vemos exactamente lo mismo. Acá se está viendo, pues obviamente como esto ampliado, este espacio acá ampliado, este sería el centro necrótico, este sería todo lo que es la cubierta fibrosa. Y miren algo muy interesante acá. Miren por dónde va esta estructura. ¿Qué estructura viene a ser esta? Que les estoy señalando. Bueno, que la flecha les señaló hoy. No se ve la flecha bien, profe. ¿La cosita en roja? Sí, esto. Todo esto. O ¿no sea, sería la lámina elástica? ¿elástica qué? Interna. Exactamente. ¿Por qué? Porque el daño va a estar es en la íntima. Es decir, de la lámina elástica interna para abajo, que ya es la media y todas las cosas, ahí no tengo yo ningún problema. Mi problema en la aterosclerosis está es en la íntima. Por eso esta estructura que están viendo acá es la lámina elástica interna. Y todo el problema está hacia adentro de él y no hacia afuera de él. Bueno. Y entonces acá simplemente lo que están viendo es una situación en la cual ya se ha generado como una recanalización. Esto se obstruyó completamente y aquí apenas se están empezando a formar como unas estructuras vasculares, como unos pequeños
como canales para ver si algo de flujo sanguíneo logra llegar de un lado hacia el otro. Bueno, igual acá, es digamos que casi que la misma imagen. Vean, esto que les estoy señalando acá, ¿qué viene a ser? La media. La media. Exactamente, de aquí hasta acá viene a ser la media. Y habíamos quedado que en las arterias lo más prominente es la media. Entonces, si esto viene a ser la media, entonces, ¿qué se supone que es todo esto? ¿La íntima? Es la íntima. Es la íntima que ya saben, la respuesta prototípica a una lesión del endotelio es el engrosamiento de la íntima. Vean, supuestamente esto debería estar acá como si fuera toda la luz de este vaso. Todo esto debería estar despejado. Y de un momento a otro quedó ocupado porque la íntima se engrosó. Esto que les acabo de señalar acá viene a ser la lámina elástica interna. Bueno, y solo este espaciecito que están viendo acá, este rotico, es la luz que le quedó a ese vaso sanguíneo. Acá están viendo que digamos, tejido necrótico con los lípidos y todo eso, y todo esto es la capa fibrosa que se ha formado. Este paciente, si esto es una coronaria, pues está bien grave la situación, porque vea qué flujo sanguíneo le puede pasar a uno por esa estructura vascular. Por eso es que este paciente es de una autopsia. Entonces, acá simplemente para que lo recuerden, tenemos la situación, lo que se me está dañando es la íntima, y de ahí para abajo supuestamente todo está normal. Recuerden una cosa, y se les está mostrando muy bonito esta imagen. La íntima está empezando a crecer o se está engrosando, pero no solamente es hacia la luz del vaso, no solamente me está obstruyendo la luz del vaso, sino que también empieza a empujarme el músculo y empieza a aumentarme la necrosis en este músculo. Yo ya les había dicho a ustedes que lo normal es que aquí esté el oxígeno y solamente tenga que atravesar este pedacito para oxigenarme por lo menos la mitad del músculo. Pero si yo tengo este pedazo tan tremendo, aquí tengo el oxígeno y dígame cómo hago para atravesar todo esto para oxigenar la media de este vaso sanguíneo. Entonces, después de que se forma esta placa aterosclerótica, quiera yo o no quiera, puedo empezar a tener necrosis de la media. ¿Por qué? Porque el oxígeno no logra llegar hasta donde tenía que llegar. Bueno, entonces, ¿cuáles son las repercusiones de la formación de una placa aterosclerótica? Las repercusiones son las que ustedes están viendo acá. Lo primero, formación de aneurisma, se los estoy diciendo. No le está llegando oxígeno a este músculo. Este músculo se va a empezar a morir, se va a empezar a necrosar y se va a empezar a atrofiar o a adelgazar. Y eso inmediatamente tiene como repercusión que si la media era gruesa, era un músculo grueso, pues de un momento a otro se va a ver un pequeñito musculito ahí todo atrófico, todo chiquitico. Como conclusión, me puede formar aneurismas. Otra situación, vean esta. Rotura, ulceración o erosión de la placa. Ya les dije, dependiendo de qué tan gruesa sea la capa fibrosa, que es esto que se va a formar acá encima del centro necrótico, pues es la resistencia que va a tener esa placa. Si este pedazo acá es chiquitico, delgadito, pues cualquier turbulencia de sangre que venga por acá, ¡chin! ¡Pum!, le rompe a uno esta placa. Y al romperle esta placa, inmediatamente vuelve y se genera la lesión del endotelio, la exposición de todos esos factores, y lo peor del caso, puede que la rompa de tal forma que termine desprendiéndome un pedazo. Aquí solamente la fisuró, pero imagínense si este pin sale volando todo este pedazo. A eso es a lo que nosotros le llamamos ateroembolia. ¿Por qué? Porque es mi placa aterosclerótica que yo la tenía en mi vasito y por una turbulencia, por cualquier cosa que haya pasado acá en la luz de mi vaso sanguíneo, me rompió la placa, me desprendió un pedazo y se fue volando ese pedazo a otro sitio de la circulación. ¿Listo? Entonces es una complicación de las placas ateroscleróticas. Y la última complicación que se puede ver, o una de las otras complicaciones que se puede ver, es que haya una hemorragia dentro del vaso. Dentro del vaso, como se están generando esos miofibroblastos y ellos estimulan toda la matriz extracelular,
Pues en la matriz también hay vasos sanguíneos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que se está generando la angiogénesis, que todos conocemos, que es la formación de nuevos vasos. Cada vez que esto va creciendo o que hay una turbulencia y me lo lesiona o algo, uno de estos vasitos se puede romper y al romperse, pues se genera un sangrado acá en el interior y eso implica que cada vez va a crecer y va a crecer y va a crecer más el diámetro o el tamaño de mi placa aterosclerótica. ¿Listo? Acá ven eso, la complicación ya pues obviamente histológica. Entonces tenemos acá la placa. Esta debería ser la luz del vaso, pero quedó reducida a solo este pedacito. Acá estaba ¿qué? Acá estaba el centro necrótico y este puentecito debería ser mi placa fibrótica o mi capa fibrótica. Esta capa fibrótica era tan delgadita, tan chiquitica, que por acá pasó un flujo de sangre muy rápido y me la reventó, me la rompió y por lo tanto esto es el resultado. Se forma la ruptura de esa placa y ese pedacito sale volando a obstruirme un vaso sanguíneo. Acá tengo la ruptura de una placa aterosclerótica que va a hacerme una ateroembolia. ¿Listo? Entonces es una de las principales complicaciones que se pueden ver. Volvemos a la clínica. Entonces tenemos el grupo de estría grasa. Yo parto de un vaso sanguíneo que está completamente normal. El primer evento es la estría grasa, que la estría grasa todavía no tiene repercusión clínica, porque todavía no tienen inflamación ni todas esas cosas. Solamente es como si fueran unos macrófagos ahí en el subendotelio comiéndose a los lípidos. Ya cuando tengo la placa fibrograsa o aterosclerótica, ya yo sí tengo problemas por esto, porque ya sí se me genera una disminución de la luz del vaso sanguíneo. Sea poquita o sea mucha, cualquier disminución en la luz de un vaso sanguíneo va a tener repercusiones. Bueno, obviamente esto puede seguir avanzando hasta que ya la obstrucción llega a un punto en el cual puede tener máximas repercusiones clínicas, como las que acabamos de mencionar. Aneurismas en el caso de que me va debilitando la pared de la túnica media, que se rompa la placa aterosclerótica siempre y cuando esa capa fibrosa sea muy delgada. Al romperse, obviamente, eso vuelve y estimula los factores de coagulación y los factores proinflamatorios y todo lo que hace el endotelio. Y entonces, el pedacito de luz que me quedaba se obstruyó por un trombo. Y ya esto lo conoceremos más adelante cuando hablemos de infarto, que viene a ser la estenosis crítica, que ya es un grado, un porcentaje de esa luz del vaso que se ha obstruido hasta el punto de que ya me genera lo que conocemos como los infartos. Pero para que se genere este tipo de situaciones, tiene que ocluirse un porcentaje específico de la luz del vaso, que lo veremos cuando entremos al grupo de infarto. Bueno, aquí simplemente es para que ustedes vean una cosa, y es que esa placa aterosclerótica puede tener dos nombres. A veces la llamamos placa vulnerable o a veces la llamamos placa estable. ¿Por qué es diferente y por qué es importante saber cada una? Resulta que la placa vulnerable, como su propio nombre lo dice, es la que está más propensa a romperse, a fisurarse, a hacerme aterosclerosis, a formarme una oclusión completa por un trombo. Es decir, si finalmente a uno le tocó tener una placa aterosclerótica, Dios quiera que sea una estable y no que sea una vulnerable, porque ahí se le vienen todas las complicaciones encima a uno. ¿Cuál es la característica histológica de la placa vulnerable? Si ustedes la ven, el centro necrótico o el núcleo lipídico en este caso es extremadamente grueso y lo que siempre les he repetido, esta cubierta fibrosa es supremamente delgadita, entonces cualquier cosa, cualquier turbulencia que esté pasando por este vaso sanguíneo me rompe esto y todo este contenido sale volando formándome una ateroembolia. ¿Listo? Adicionalmente, en este caso de la placa vulnerable, la respuesta inflamatoria es marcada, porque como la respuesta inflamatoria ayuda a la formación de este centro necrótico, pues ustedes ven que son muchas las células inflamatorias que se están formando.
A diferencia de eso, tengo la placa estable. Esta es mucho más difícil que aunque sea una turbulencia o lo que sea, me rompa esa cubierta fibrosa, porque si ustedes la ven, es extremadamente gruesa comparándola pues con esta otra de acá. Y el centro necrótico, el núcleo lipídico, es mucho más pequeño y tiene menos respuesta inflamatoria. Entonces, no solamente es por el hecho de lo que cambia histológicamente, sino de las repercusiones clínicas que puede tener uno u otro evento. Entonces, hasta acá, ¿qué tenemos? Tenemos las siguientes características. ¿Qué es lo que están viendo acá? ¿Cuál de los dos eventos? ¿Cómo llaman a esto? Que ya vieron esa imagen antes. Arteriolosclerosis. Arteriolosclerosis y la Ujú, lena y la hiperplasia. exactamente. Hiperplasia. Ajá, ambos son eventos de arteriolosclerosis porque lo que compromete son las arteriolas, acá hialina por el depósito de proteínas en la pared y acá se conoce que es hiperplásica porque el músculo empieza a obstruirme completamente la luz del vaso. Acá en esta, de todas las patologías que hemos hablado, ¿cuál es la que están viendo? Bueno, para responder a esa tienen que recordar varias cosas. Primero, miren la luz de ese vaso. Segundo, miren qué parte del vaso es la que se está viendo afectada. Y tercero, ¿qué es esto morado que está acá? ¿Qué creen que sea esto morado? Profe, ¿eso no podría ser una hemorragia dentro de la placa? ¿Cómo? ¿Podría ser una hemorragia dentro de la placa? Bueno, miren que hay algo en la pared. La pared de ese vaso tiene algo, pero es diferente a todas las imágenes que yo les he mostrado. Entonces, miremos primero esto. ¿Podría ser una calcificación, profe? Eso que están viendo morado es una calcificación. ¿Y qué enfermedad se caracteriza por calcificarme algo? Ah, La de Monkey, doctora. La No, fibroblastos la de aterosclerosis de Monke, de la media de Monkever. Lo que ustedes están viendo ahí es que la íntima está tranquilita. Aquí el problema viene a ser de la media. La media es la que se está viendo afectada y se está depositando calcio en la media. ¿Listo? Si ustedes ven, la luz del vaso, a diferencia de esta, está libre. Esa es la razón por la cual en esta entidad que solo se da en las personas muy adultas, no hay repercusión clínica. Porque sí, qué mal que se le calcifique a uno la pared, la media, la media de un vaso sanguíneo, pero la luz está bien. Y desde que la luz está bien, por ahí va a seguir pasando el flujo sanguíneo. Entonces lo que están viendo ahí es eso, es la esclerosis de la media de Monkever. Bueno, aquí esta imagen ya la han visto, es una aterosclerosis normalita, esta viene a ser la lámina elástica interna y esta viene a ser toda la íntima que se ha engrosado en respuesta a esa lesión endotelial. Y aquí están viendo una complicación de este evento. ¿Qué complicación están viendo ahí? Entonces recordemos cuáles son las posibles complicaciones. una ateroembolia. Ajá. Ahí lo que están viendo es eso, es una aterombolia. Esto es un vaso sanguíneo en el cual lo que están viendo ahí normalmente en el centro son depósitos de colesterol, pero que han obstruido este vaso. Este vaso no es el que originó la placa aterosclerótica. Este es el pobre vasito que estaba muy tranquilo, de acá se desprendió esto y salió volando y vino acá a quedarse, a obstruirme ese vaso. Lo que están viendo ahí es una ateroembolia. Bueno.
Entonces, para no extenderlos mucho y que puedan descansar un ratico antes del quiz, los voy a dejar acá. Bueno, mañana vamos a continuar con toda la parte de aneurisma y con todo el grupo de vasculitis y de lesiones tumorales de la pared de los vasos sanguíneos. Porque resulta que los vasos sanguíneos pues también les puede dar tumores. Entonces vamos a ver todo ese grupo. ¿Listo? Los que ya hayan estado estudiando, pues no hay problema, descansen un rato antes del quiz. Los que no se hayan tomado el tiempo para estudiar, repasen de aquí hasta las 4. Es solamente las preguntas de lo que se les ha dicho, pero ustedes saben que eso es calificable, es decir, ya van como por el, no me acuerdo, por el primer 20% creo que es de este corte. Entonces, obviamente es mucho más fácil presentar un quiz cuando es solamente de unos temas puntuales y no como en 15, 20 días que van a tener que presentar un quiz de todo lo que hayamos visto en el primer periodo. Entonces traten de repasar, yo los veo que van avanzando muy bien, van respondiendo todo muy bien, entonces me parece que van avanzando bastante bien. Espero que las notas que obtengan sean, o sea, reflejen ese esfuerzo que están haciendo. Mañana a la 1 nos veríamos nuevamente, ya saben dónde está el